tecnofóbico en el debate y en el ser conservador del mundo de la educación, también queríamos poner un poco e invitaros a todos a que reflexionáramos en ambos lados de la balanza, ¿no? Entonces, muy brevemente, voy a presentaros a todos los miembros de la mesa y además quiero empezar con una pregunta rápida para meternos muy dentro ya del tema. Lo que quiero que respondáis cada uno es, muy rápidamente, lo mejor que creéis que se está haciendo en la convergencia nuevas tecnologías de educación, nuevas, no es decir, la tiza, etcétera, también son tecnologías, pero nos referimos un poco a la discusión alrededor de las tecnologías digitales actuales, y lo que creéis que probablemente se esté haciendo peor. Entonces empezamos con Enrique Celma, de aquí para allá, que es el responsable de la educación de Intel. Enrique, muchas gracias por venir, bienvenido, y ¿cómo lo ves? Pues nada, voy allá, rápido y casi con un hashtag. La transformación está aquí, no hay quien la pare. Y es verdad que vemos dos grandes tendencias, ¿no? La tendencia metodológica y pedagógica y la tendencia simplemente tecnológica. Esa es la que ha fallado. Si desde el principio se hubieran hecho modelos de transformación educativa donde se hubiese tenido en cuenta no solo la incursión de las tecnologías, sino las metodologías que harían falta para que fueran herramientas, pues en muchos casos no estaríamos donde estamos. Buenas prácticas, bueno, es verdad, se ha invertido en infraestructura de centro y en formación del profesorado. Malas prácticas en general, pues que esto no se ha tenido en cuenta ni en los programas de desarrollo del docente, porque seguimos igual, con el mismo estatuto, ni por otro lado en la integración verdadera de las familias en todo lo que es el mundo de la tecnología y la educación. Vale, perfecto. También nos acompaña Carlos Magro, que bueno, es vicepresidente de la Organización de Educación Abierta, más uno de los expertos que nosotros más seguimos en el tema de tecnología y educación. Así que, Carlos, te traslado la misma pregunta. ¿Mejor y peor de lo que tú veas que se está haciendo ahora mismo? Vale, yo voy a ser muy rápido y coincido con Enrique en muchas cosas. Creo que hasta ahora se ha hecho muy mal. Lo peor es que se ha hecho muy mal hasta ahora. Hemos fracasado siempre que hemos intentado meter tecnologías en el sistema educativo. Y hemos fracasado porque hemos intentado tecnificar las aulas en vez de escolarizar las tecnologías. Y creo que ahora, bueno, probablemente por la crisis y por el aprendizaje de lo que hemos hecho mal hasta ahora, estamos cambiando un poco el enfoque. ¿Qué se está haciendo bien? Lo están haciendo bien muchos profesores, por ejemplo. Lo están haciendo bien muchos profesores, pero no es suficiente. No es una cuestión de que haya muchos Quijotes llevando la lanza de la tecnología en la educación. Necesitamos repensar el proceso completo, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de las metodologías, desde el punto de vista de la tecnología. Muy bien, porque ese tema yo creo que va a ser uno de los, probablemente de lo que tengamos más consenso y de uno de los protagonistas, ¿no? Esta ambivalencia de pioneros individuales y que no exista un modelo concreto que podamos ver de éxito, ¿no? También nos acompaña Francisco García, Consumer Business Manager de Lenovo, sí. Una empresa también muy implicada en el tema de tecnología para la educación. Entonces, Francisco, cuéntanos, ¿cómo ves esto? Lo mejor y lo peor. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo creo que, coincidiendo también con lo que han comentado mis dos compañeros previamente, yo creo que empezamos con el tema de la educación o de la tecnología dentro de los centros educativos. Empezamos mal, porque realmente lo que empezamos los fabricantes como industria fue a poner PCs, apoyados por cierto por la administración pública, fue a poner PCs a los alumnos y ya está. Pues seguramente porque en algún momento a alguien o determinado tipo de administraciones pues le pudiera interesar el tener a los padres contentos y decirles mira a los niños que les hemos puesto un PC. Y sin embargo, efectivamente, yo creo que hemos fallado en dotar a esos PCs o a esos netbooks que se poníamos hace años, en dotarlos de un ecosistema de trabajo, de un ecosistema educativo dentro del aula, ¿no? Creo que tenemos que trabajar en ambas cosas. En primer lugar, en dotar de ese ecosistema, de todo ese tipo de dispositivos, de dotar de infraestructura a las aulas por un lado, y luego también trabajar en el caso del alumno y del profesorado para que puedan aprovechar esa infraestructura que se haya creado previamente. Perfecto. Bueno, comentaros también que tenemos el hashtag Premios SEATACA14, que es a través del cual vamos a recibir las preguntas, cuestiones, quejas, etcétera. Y bueno, aprovecho para dar paso a Carlos Alonso, responsable del sector educativo en HP. Y bueno, misma pregunta, rápidamente, lo mejor y lo peor que veis desde vuestro punto de vista. Exacto, coincido en parte con lo que han expuesto los compañeros previamente. A ver si es importante que la pregunta evidentemente es muy compleja, porque cuando hablas de educación, pues hablar de educación universitaria o no universitaria.
Entonces, y una vez que hablas de educación universitaria o no universitaria, vas al discurso de las comunidades autónomas, donde España tiene 17 comunidades autónomas con 17 políticas que algunas veces se parecen, otras no. Una vez dicho esto, lo complicado para las compañías es entender que al final, cuando tú acompañas de un proceso tecnológico a una institución, tienes que preocuparte de los mensajes pedagógicos y de los mensajes institucionales. Y con tu tecnología ayudar a que esos mensajes y a que esas metas pedagógicas se cumplan y a que esas metas tecnológicas se cumplan. Y ahí es donde un poco la industria y la tecnología va de camino. ¿Qué se ha hecho mal muchas veces? Y aquí levanto la mano un poco por parte de la industria, pues que muchas veces hemos ido a proyectos tecnológicos educativos con productos no educativos. Y ahí, por ejemplo, HP levanta la mano y dice, vamos a hacer productos específicos para el mercado de la educación porque realmente tienen unas necesidades especiales. Y eso es un poco, nos hace adaptarnos a nosotros mismos a unas necesidades del mercado que son muy específicas. Perfecto, porque de producto y de soluciones, tanto de tecnología, tanto de dispositivos como de contenidos, creo que tenemos mucho que hablar luego y debatirlo. Luego tenemos a Javier Palazón, que es director, bueno, yo creo que no me equivoco, si es la publicación de referencia en esta temática, que es la revista Educación 3.0, y que, bueno, pocos como tú estarán tan empapados de visiones, discursos, comentarios, análisis y debates alrededor de este tema. ¿Cómo lo ves tú, al margen del discurso que pulula en el sector? Muchísimas gracias, Antonio, por esta invitación. Y nada, yo poco me queda más que decir después de lo que han dicho mis compañeros, la verdad. Sí, me gustaría incidir en el mensaje de lo peor que se ha hecho, bueno, por llamarlo como tú formabas la pregunta. Yo creo que, para que se explique bien claro, se ha empezado la casa por el tejado. Es decir, muchas veces se han implantado proyectos tecnológicos sin que hubiesen detrás una verdadera innovación educativa. Yo creo que la palabra, el tema clave es un cambio metodológico, una innovación en la educación, y muchas veces esa tecnología se ha introducido en las aulas, muchísimas, como decía Carlos, como decíais, sin que detrás de ese proyecto de introducción tecnológica hubiese un verdadero proyecto de innovación metodológica. Eso creo que a grandes rasgos es el gran error. Y lo mejor, yo siempre me quedo con la figura del docente. Yo cuando recorro España de arriba abajo en congresos, eventos y todo tipo de saraos, yo me tengo que quitar el sombrero todo el tiempo con el docente, porque se le critica mucho, se habla mucho del docente, que no se adapta, que si no se adopta la nueva tecnología, pero yo personalmente, todo lo que he aprendido de educación y tecnología ha sido gracias a ellos, y la verdad es que ellos están haciendo auténticas maravillas con muy pocos medios, con muchas veces poco apoyo de la administración pública y privada también en muchos casos. Y yo creo que lo mejor es que ellos están haciendo, creo que ha sido Carlos que hablaba de Quijotes. Yo de verdad me quito el sombrero, yo creo que ellos son los que realmente están haciendo, por supuesto, con el apoyo de la industria, con el apoyo de las administraciones, pero ellos son los que están liderando que esto que se ha empezado un poquito mal, digamos, empezando a coger forma. Perfecto. Y por último, David Alonso, responsable de B2B en Samsung, que también tiene una pata importante en el sector educativo. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, primero, muchas gracias. Segundo, solo me queda por decir sí a todo, ¿no? Te lo han puesto muy difícil, ¿eh? Ahora luego empezamos por ti. No tengo mucho que añadir, pero vamos. Básicamente estoy de acuerdo con todo lo que se ha hecho así. Aquí yo creo que, pues principalmente que se ha hecho mal, pues creo que, vamos, constantemente con todo lo que habéis comentado, hemos intentado implantar la tecnología por la tecnología, o sea, simplemente con el único objetivo de tener tecnología, sin saber qué hay detrás, cuando realmente lo que se tenía que haber hecho es un cambio metodológico usando la tecnología como herramienta, ¿no? Al final la tecnología no deja de ser una herramienta para conseguir algo, ¿no? La tecnología por sí mismo no es un fin, sino es un medio, ¿no? Entonces eso obviamente es lo que se ha hecho mal. Yo creo que de ahí se ha aprendido, ¿no? Obviamente de los errores se aprende y creo que está empezando a haber muy buenas iniciativas dentro del territorio nacional. O sea, de momento son pocas, va avanzando poco a poco, pero yo creo que sí que está empezando a haber muy buenas iniciativas que precisamente lo que enfocan es un cambio de la metodología de enseñanza utilizando la tecnología como medio, ¿no? Que es lo que tenía que ser. Perfecto, pues si quieres, empezando por ti, ya que para que no te pisen nada del discurso, ha aparecido aquí mucho la figura del profesorado, con un elogio, pero a la vez, también, voy a hacer un poco de abogado del diablo, a veces se señala al propio profesorado como uno de los factores más conservadores y con mayor resistencia al cambio, menos permeable o menos abierto a que, pues eso, que vengan estos de la tecnología a enseñarme a mí cómo tengo que dar la clase, que tengo el culo pelado, perdón con el streaming, de enseñar a alumnos. Es decir, cómo además de gente que bueno, nada más que os vean llegar, sobre todo las marcas, os vean llegar como una empresa de tecnología, ¿cómo es posible aproximarse a un profesorado al que, entre comillas, se le tiene que sugerir o se le tiene que invitar a cambiar cosas, ¿no? Que es algo difícil?
Pues el profesor yo creo que es la figura clave en todo esto, ¿no? Vamos, Inciso se ha comentado antes. Además, yo creo que más que... Depende de cómo se enfoque, efectivamente, pues puede ser un stopper o puede ser un dinamizador, ¿no? Obviamente... al final, al profesor entiendo que hay que entrarle con sus propias palabras y tiene que ser alguien que sepa. O sea, entiendo que esto tienen que ser profesores quien realmente ayude a dinamizar todo esto, ¿no? Obviamente yo no me veo, ¿no? Ni pues, probablemente nadie que tengamos un background tecnológico ni que no tengamos una formación, una experiencia como profesor, podemos decir cómo se puede hacer esto. Se pueden aportar ideas, todo el mundo puede aportar, ¿no? Porque además en este país, como todo el mundo sabe de educación y de fútbol, ¿no? Entonces, pues, entonces obviamente... de fútbol, ¿no? Y de economía, ya de economía también. Entonces yo entiendo que esto debe ser abordado por profesores que crean en esto, que obviamente conozcan tecnología y sepan cómo abordar un cambio metodológico utilizando la tecnología. Perfecto. Experiencia que hayáis tenido, el resto de las marcas, HP, Lenovo, Intel, ¿existe algún discurso, algún mensaje con el que se pueda llegar a un profesorado no tan abierto, no tan ilusionado por la tecnología? ¿O eso va a ser inamovible y vamos a tener que esperar una generación para que, digamos, profesores que hayan mamado lo digital en la juventud también lo vean claro? Yo creo que no, que en absoluto. Además, una de las cosas que sí que nos ha ido pasando desde que empezamos, recuerdo, la Escuela 2.0, es que pensábamos que los profesores que más iban a aceptar la gestión del cambio y a implementarla eran los más jóvenes, que eran los que estaban más relacionados con el uso de las tecnologías. Error. Resulta que nos encontramos que la media en la que el profesor se atreve a empezar a cambiar la forma de sus procesos de enseñanza-aprendizaje es cuando ya tiene 10-15 años de experiencia. Hasta entonces no se lanza. Se tienen que cumplir dos requisitos. Primero, que el profesor ya sabe no solo liderar, crear la programación, gestionar adecuadamente el aula y conocer todas las metodologías que son las adecuadas a cambiar, sino además implementarlas con un cambio tecnológico, en este caso como una herramienta. Si no tienes la experiencia suficiente, no lo vas a hacer. Son más complicaciones añadidas, no sé, por lo menos esa fue nuestra experiencia. Es contraintuitivo, ¿no? Carlos, tú querías intervenir. Sí, coincido plenamente. Yo creo que esto, olvidemos de la tecnología y un profesor cuando llega a una clase recién titulado está preocupado por ser un buen profesor. Y eso no quiere decir que vaya a dar una buena clase. Entonces, solamente cuando pasa tiempo es cuando se encuentra con la suficiente, digamos, soltura como para plantearse el cambio. Entonces, desde luego, es verdad que no son los más jóvenes los más digitales, ni los más tecnológicos, ni los que promueven el cambio. Yo creo que esto va de gestión del cambio, más que de tecnologías. Esto va de gestión cultural, cultural en el sentido de cambio de una organización, en este caso un centro educativo. Y entonces, como tenemos que ayudar, yo creo, desde fuera, los que no somos ni profesores ni estamos en el sistema educativo, es acompañando en un proceso de cambio. Entonces sí que tenemos mucho que decir todos, yo creo, pero es un proceso que tienen que liderar los que, en principio, probablemente los que están dentro, pero muy acompañado desde fuera, porque es un proceso, insisto, de cambio educativo. Y otra cosita más, yo creo que la unidad de cambio, es verdad que son ahora mismo los profesores, yo también, ¿no? Coincido con Javier en que son los que están liderando y hay muchísimos haciendo cosas interesantísimas, pero creo que la unidad de cambio buena no es el profesor, sino el centro educativo. Creo que donde debería, desde la administración o la gente que esté intentando apoyar el cambio en la educación, debería insistir en la unidad centro educativo antes que en las grandes leyes por arriba o antes que en el apoyo solo hacia los profesores. Casi invita a repensar ciertas cosas del modelo, porque aquí los centros educativos tienen relativa poca autonomía. Por tanto, tendría que tener mucha más autonomía, en principio la tienen, pero o sea, creo que la clave del éxito sería la pieza centro educativo. Dicho esto, el cambio va a ser siempre desde abajo hacia arriba, eso lo tenemos ya, yo creo que claro todos. Sí, no, quería decir, siguiendo a Carlos, que totalmente de acuerdo con Carlos, pero el problema que se ha producido es que muchas veces, como el centro no hace nada, o como el centro va muy lento, ha sido el profesor, muchas veces de manera individual, cogiendo horas libres, fuera de su horario escolar. Muchas veces al profesor se le exige mucho, pero hay que tener en cuenta que muchas veces el profesor las cosas estas las hace hacer recursos digitales, diseñar clases al revés, todo. En la gran mayoría de las ocasiones lo haces en su casa, en horario fuera profesional. A ver cuántos de nosotros muchas veces cogeríamos horario nuestro personal, de nuestros hijos, de nuestra familia, para preparar una clase que podrías perfectamente no hacerlo y ceñirte a tu currículum que te han puesto y ya está, ¿no? Y que no es reconocida, ¿no? Y que no es reconocido. Por eso muchas veces el profesor se le critica mucho, pero también yo es que no puedo evitarlo, ¿no? Tengo devoción. Entonces, a lo que iba, tienes toda la razón, pero muchas veces lo que ha pasado hasta ahora es que en la gran mayoría de los casos ha sido el propio docente el que ha tirado el carro. Y luego ha conseguido en muchos casos coger al centro educativo
y aunarlo. Pero conozco muy pocos casos en los que ha sido solo el centro educativo el que haya puesto esa gestión del cambio sobre la mesa, que por supuesto es como debería hacerse. Vale. Carlos, Francisco, si queréis abundar en el tema, o si no, yo os propongo una variación, porque ha habido cierto consenso en que se ha hecho la cosa mal, y yo creo que todos recordamos lo fácil que es para el político un ordenador en cada clase, un ordenador por cada cuantos alumnos. Desde vuestro punto de vista, ¿es previsible o se da ya cierto efecto rebote? Es decir, que se haya visto por parte de las familias o de los propios centros que las propuestas educativas han sido pues tal cacharro que ahora está ahí en el almacén y ninguno usamos, y que haya se haya fortalecido el escepticismo a la integración de tecnologías y ahora sea más difícil, o realmente eso todavía no se ha dado? Bueno, yo creo que en este caso yo lo denominaría como cuestión de Estado. O sea, al final la educación, yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene que ser una cuestión de Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que cada uno viva, pues tienen que tener un determinado tipo común de metodología educativa, y en ese sentido la implantación de la tecnología dentro de ese modelo educativo tiene que ser algo que tiene que liderar prácticamente hasta incluso el gobierno central. Nosotros desde Lenovo, antes preguntabas, Antonio, nosotros desde Lenovo, cuando llegamos a un centro e intentamos evangelizar acerca de las bondades, no solamente de las bondades, ¿no?, de las ventajas y de los inconvenientes que puede tener el implementar tecnología en el uso diario continuo de la educación, de la clase, siempre decimos que los centros tienen que probar. Es inviable llegar a un centro y decir voy a cambiar todas las aulas, voy a cambiar a todos los alumnos, voy a cambiar a todos los profesores, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a educar a los alumnos en base a este nuevo modelo, o en base, digamos, a introducir elementos tecnológicos dentro de la educación. Siempre decimos que prueben con una clase, que prueben con un profesor, aquel que pueda estar más preparado, y que prueben con una serie de alumnos y que hagan, digamos, análisis de cómo ha ido evolucionando esos alumnos con respecto al resto que no utilizan ese tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? Y entonces, en base a eso, es como yo creo que no solamente el centro educativo, si hablamos de centros, el centro educativo, los profesores, los alumnos y los padres toman conciencia de la necesidad realmente de esta nueva tecnología para... Muy bien. David, ¿tú también observas ese aumento de la conciencia por mis hijos tienen que estar en eso de la tecnología, aunque sea de una manera difusa? O... Perdona, Carlos, te he cambiado el nombre. Coincidimos en apellido. Tenemos dos señores Alonso y ahí me he confundido. Perdona, Carlos. ¿También ves que realmente esa conciencia aumenta, o ves que realmente... A mí me llama mucho la atención cierto colegio en Silicon Valley en el que ciertos poppers, ¿no?, del mundo de la tecnología metían a sus hijos con la seguridad de que no iban a tener ningún cacharro en la clase. Entonces era un poco, diciendo, algún motivo tendrán, ¿no? Pero ¿observáis que forma esto parte ya del debate, o veis que la concienciación por tener tecnología va en aumento? Yo creo que el debate existe y existirá siempre, porque al final el tema de educación y tecnología evidentemente van unidos, pero va a ser debatible. Cuando decías si existe una vuelta atrás, personalmente nosotros pensamos que no existe vuelta atrás. Cuando preguntabas al final un poco sobre la criticidad de la introducción de las tecnologías en el aula, yo creo que lo que ha ocurrido es precisamente lo que hemos hablado, que se ha metido la tecnología sin hacer un proceso educativo que transformara un poco toda la pedagogía. A día de hoy, evidentemente, eso está cambiando y vemos como en los centros existe un coordinador TIC y un coordinador pedagógico que trabajan en equipo precisamente para impulsar todo ese cambio pedagógico que anunciaba Javier, en el cual pues ojalá tengamos muchos Quijotes dirigidos por un gran Quijote que permita que la transformación se produzca con mucho sentido. El que la tecnología deje de entrar en el aula es inevitable, pero inevitable por dos motivos. Primero, porque los centros lo ven como una herramienta dentro de los aulas y de un poco la materia de aprendizaje. Y segundo, porque la tecnología está llegando a los centros por vía de los alumnos. Todos los alumnos llegan a los centros con su propia tecnología. Entonces tienes que utilizar esa tecnología como una herramienta pedagógica. Muy bien. Bueno,
David, ahora sí, ¿eh? Te va a tocar empezar ahora casi todas las preguntas, ¿eh? Menos la primera, ¿no? Mira, además, está muy relacionado con un estudio que hizo Samsung este año sobre la mochila digital. Y era llamativo como una de las expectativas de los padres era la rebaja o la bajada de precio del conjunto de los libros de texto, los contenidos, etc. ¿no? Que tenían expectativas asociadas en lo digital siempre a una bajada de precio, pero más allá del precio yo creo que hay un debate alrededor de los contenidos, ¿no? Y al final estamos empezando la clase de chicos, sacar vuestros tablets, coger el Adobe por la página 15 y coger vuestros lápices digitales. ¿Estamos acabando haciendo eso o realmente poco a poco hay una posibilidad de que esa tecnología pues no te cierra los contenidos que había en un libro, que es una metodología que tiene su valor, pero que te abra muchas más cosas, que es la expectativa que teníamos un poco con lo digital? ¿Cómo lo veis? Efectivamente, yo creo que una de las ventajas que tiene el correcto uso de la tecnología como medio es precisamente el cambio de este modelo, ¿no? El poder no basarnos en contenidos cerrados o en lecciones, ¿no? Que era lo que hasta ahora es el modelo educativo, y era un modelo bastante más abierto, ¿no? No solamente en que, porque esto no va de tener un libro físico y lo paso a digital y lo que hago es pasar las hojas en mi tableta, no, va de mucho más, ¿no? Va de crear contenidos, de tener otro tipo de contenidos, de poder coger este contenido aquí que me gusta, pero es que a lo mejor este otro tema o esta capacidad que quiero desarrollar la desarrollo mejor de esta otra manera, en que el profesor pueda crear contenidos también, ¿no? Que yo creo que es una tendencia que cada vez se está imponiendo más. Vamos, esto lo digo total como profano, ¿no? Aquí los expertos lo dirán mucho mejor que yo. Pero no va de utilizar lo que teníamos hasta ahora, pero con otro medio, ¿no? con otro soporte, ¿no? Va de mucho más allá. O sea, lo que estamos viviendo es una transformación, yo creo que muy profunda, de lo que es el sistema, la pedagogía y la metodología educativa. Utilizando la tecnología, lo bueno que tiene la tecnología, que precisamente es, yo creo que es esta flexibilidad de contenidos, el poder ser quizá un medio más adaptado al desarrollo de capacidades o al aprendizaje de capacidades y no de conocimientos específicos, que era el modelo pues, decimonónico, ¿no? O el que hemos tenido en el siglo XX, pero no que quizás el que menos adapte a lo que se pretende, o los expertos, ¿no? Que pretenden que sea durante este siglo y los venideros. ¿Alguna disensión con ese tema? Porque siempre que hablo o que escucho a gente del mundo de la educación... Carlos. No, dos cositas nada más. Lo de la mochila digital, la verdad es que es una muy desafortunada metáfora. Porque es volver a lo que tú decías. Sí, es verdad. Sí, sí, esto no va de cacharros, no va de mochilas, no va de eso, no va ni siquiera, diría yo, de contenidos. Porque lo que precisamente nos permite este tipo de tecnologías es cambiar radicalmente el modelo de enseñanza, de enseñanzas como nosotros hemos vivido, muy transmisivas, muy de charlas, muy de conferencias, muy de contenidos, muy de estudiar, a pedagogías muchísimo más activas, colaborativas, y esto en realidad no va de, ¿no? ni de contenidos, ni de, ¿no? Es más de competencias, de trabajar colaborativamente, desarrollar otro tipo de habilidades y entonces, si insistimos en el tema, ¿no? Y es verdad que en la prensa y a uno nos es cómodo hablar de mochila digital y pensamos, ¿no? Pero ese tipo de metáforas son desafortunadas, como es la del nativo digital, que de nuevo es una metáfora muy desafortunada porque hace que pensemos que nuestros alumnos nacen, ¿no? Con unos genes que ya manejan un tipo de tecnología, un tipo de cultura, que tampoco es verdad. Y entonces, con ese tipo de cosas hay que tener, ¿no? bastante, ¿no? Cuidado, ¿no? Sí, hay que tener cuidado porque, además, yo hace poco en un debate con chavales decía que, bueno, que al final la gente acaba siendo huérfana digital, ¿no? Como asumimos que son jóvenes, saben manejar los cacharros, pero bueno, luego tú ves a la gente que llega a buscar trabajo y saben usar cacharros para sus prioridades, ¿no? Que son la socialización y el ocio, pero no, nada más, ¿no? Y entonces, realmente tenemos un poco de visión mítica del nativo digital. De todas maneras, para el resto de marcas que estáis en la mesa, abundando en lo que decía David y Carlos, los centros o a la gente que os pide, ¿no? Como os busca como proveedor, os demanda una solución completa en la que se empiece a dar todo esto. Es decir, no te compro 300 portátiles al kilo, sino quiero una solución que integre pues colaboración, interacción, back office para las familias. ¿Qué tipo de soluciones buscan ahora mismo los centros? En general, yo lo que veo es que buscan un proceso, que es el proceso hasta dónde llegar. Y esto al final tiene distintos estadios. Todos los colegios de España, por ejemplo, tienen un software de administración del centro. Eso ya no falta. Todos los colegios de España empiezan a buscar una plataforma de gestión de contenidos educativos. Digo contenidos, no libros, ¿vale?
Después del estadio, todos los profesores buscan formación continua y además, vamos a decir, metodología y pedagogía para los padres. Pero también no nos olvidemos que muchas veces los padres, con esta palabra horrorosa, nativo digital, piensan que sus hijos detrás de una pantalla solo se divierten. No son capaces de estudiar o aprender con este tipo de medios, ¿no? Y también hay que romper esas barreras, ¿no? Quizá lo que más valoran cuando yo hablo con unos y otros colegios es cómo alguien ha sido capaz de trazar una hoja de ruta y la ha podido cumplimentar a lo largo del tiempo, porque todo esto es muy difícil. Decís, los libros en un PDF. Bueno, a lo mejor los libros en un PDF es un estadio necesario en un momento inicial para que los profesores se acostumbren a manejar cierto tipo de herramientas. No es el fin. El fin es una educación en competencias y creo que nadie aquí lo duda en esta mesa, ¿no? Pero para llegar a una educación en competencias es probable que igual que nos adaptamos a la velocidad de aprendizaje de cada uno de los alumnos, también nos tengamos que adaptar a la velocidad del cambio de cada uno de los centros. Y para mí ahí sí que es, de verdad, como decíais antes, ¿no? es muy importante el proyecto de centro. Hay cantidad de profesores que tienen velocidades distintas, no solo de aprender, sino además de aplicar eso a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y no puedes contemplar que todos estén en la misma página siempre, eso es imposible. Entonces, quizá lo más interesante que veo centro a centro es, caramba, ¿y tú cómo lo has hecho? ¿Y cómo lo has hecho? Aspectos organizativos, aspectos formativos, centros que empiezan a mandar a profesores a otros centros para que se formen porque no lo pueden hacer los suyos. Todo esto combinado con el bilingüismo, en fin, o sea, cada vez vemos que existe una estructura y una organización en el cole que cambia radicalmente a lo que teníamos. Y esto sí que ayuda. Y lo fundamental es que dentro de 3 o 4 años el colegio pueda mirar para atrás y diga, caramba, tengo que modificar estas cosas, pero estoy en mi plan. Vale, perfecto, Enrique. Por ahí, si queréis añadir algo o complementando esta pregunta, ¿cuál es su mayor queja o en qué le aprieta el zapato al centro una vez que se mete en este tipo de itinerarios, ¿no? Es decir, ¿cuál es un poco las mayores piedras que se encuentran en el camino bajo vuestra experiencia? Yo, comentando lo que decía o añadiendo lo que decía Eduardo, o sea, los fabricantes somos, pues como decía él, ¿no? una parte de la cadena, pero seguramente seamos quizá la parte de la cadena más importante para que el proyecto se haga realidad. O sea, al final todo ese tipo de contenidos, profesorado, software gestión, etcétera, tiene que estar reflejado en una serie de dispositivos. Y esa serie de dispositivos que ponemos en el aula tienen que estar dentro de una infraestructura tecnológica que tiene que tener el aula y tiene que tener el centro. Eso se hace con cacharros. Entonces, en ese sentido, es cuando llega el proyecto, llega el fabricante, es seguramente uno de los momentos críticos de esa transformación desde lo analógico a lo digital, porque es cuando el centro realmente puede ver y puede abrir los ojos a lo que, si de lo que tenía pensado y para lo que ha estado trabajando puede funcionar o no. O sea, somos en gran parte o en una gran parte somos responsables de la puesta en marcha del proyecto. Perfecto. Carlos, dolor de muelas en vuestros procesos de implantación que hayan tenido los centros y que sea un patrón reconocible. No, bueno, a ver, coincido completamente en lo que ha dicho Quique. Al final, cuando un centro empieza un proceso, le tienes que acompañar de principio a fin y tienes que demostrar tu valor añadido, pues como decíamos, con todas las soluciones, un portfolio en infraestructuras, redes, dispositivos. Nos obliga incluso a los fabricantes a entender lo que está ocurriendo con el mercado editorial, que era otra un poco de los temas candentes, que es lo que está ocurriendo con el mercado editorial, te obliga a transformarte, pero yo creo que un poco alineándolo con las otras preguntas es, al final, ¿qué le duele al centro? Pues encontrar un partner tecnológico que le acompañe de principio a fin, un partner tecnológico que sea flexible y que pueda adaptarse a las necesidades de flexibilidad que la educación requiere a día de hoy, porque los centros vemos cómo están empezando a enseñar otras cosas, están empezando a meter robótica, están empezando a meter otras materias precisamente para formar los alumnos de los profesionales del futuro. Entonces, en todo ese proceso exigen muchas veces una flexibilidad a un fabricante que a ellos mismos les cuesta integrar. Perfecto. Ahora luego os haré una ronda sobre cacharritos, porque somos chat acá y tenemos que hablar en algún momento por cacharros, es inevitable. Pero bueno, Carlos, ¿queréis intervenir? Discrepo un poquitín solo, bueno, menos mal, por fin. Es decir, que creo que las tecnologías es lo último, casi me atrevería a decir. O sea, deberíais llegar casi al final, no digo al final del proceso, pero al final del inicio del proceso. O sea, antes, no sé si en ese momento hay que estar acompañando, pero antes tiene que saber el centro lo que quiere. Lo que ocurre es que nuevamente los centros educativos no saben, ¿no? El problema es un problema de nuevo de gestión del cambio, a dónde queremos ir.
para ir hasta allá, ¿qué necesitamos? Y en ese que necesitamos es cuando yo creo que tienen que entrar las tecnológicas, los cacharros, las plataformas, no antes. Yo creo que antes hay que pensar bien pues, qué tipo de centro queremos ser, cómo queremos formar a nuestros alumnos, hacia dónde queremos ir, qué tipo de... Yo creo que no es tan... Porque... Pero, Carlos, perdón, estás llegando solamente al final, que es cuando el dispositivo entra en el aula. No, antes estoy de eso llegando estás hablando de la red, a la fase de definición. Estás hablando de la infraestructura, del CRM del centro, de cómo gestionar un centro, y eso es tecnología. Estoy seguro también. que sin tecnología no se puede hacer nada en estos momentos. Vivimos absolutamente rodeados de tecnología. Yo tengo 2 piernas casi son tecnológicas, el cerebro no funciona sin móvil, pero en el proceso de definición del proyecto de centro, no digo que no tenga que haber empresas tecnológicas y tecnología en el mismo momento en el que empezamos a pensar, pero primero hay que pensar qué queremos ser de mayores. Queremos ser de mayores esto, y en ese queremos ser de mayores esto es cuando vamos a necesitar efectivamente infraestructuras de conectividad, infraestructuras de seguridad, infraestructuras de plataformas, distintos dispositivos, contenidos, pero primero hay que tener muy claro qué queremos ser. Yo creo que hemos fallado muchas veces porque hemos metido, es que lo de la tecnología no es de una cuestión de tablets ni de siquiera de ordenadores, es que históricamente cada vez que aparecía algo, llegó el cine y lo quisimos meter en las aulas, llegó la radio y la quisimos meter en las aulas, llegó la televisión y la metimos en las aulas. Cada vez que había una tecnología de la comunicación nueva, la hemos querido meter en las aulas y no hemos sabido cambiar la educación. Perfecto. Hablando de itinerarios y hacia dónde debemos ir, y confluyendo un poco con el diagnóstico que hacíais, que era, bueno, ahora mismo parece que esto es una cosa de unos cuantos pioneros muy voluntariosos, muy vocacionales, pero no parece que haya un modelo de éxito claro, porque estamos en esa época de experimentación que mencionabais antes. Yo quería aprovechar con Palazón para preguntarte alrededor de las buzzwords, que hay muchas veces alrededor de las buzzwords, de las palabras de moda. Y en qué momento del hype o de la excitación alrededor de ellas las situarías, ¿no? Porque se ha hablado mucho del flip the classroom, bueno, estoy hablando casi en inglés. La clase invertida creo que se utiliza mejor, ¿no? De la clase invertida, de los MOOCs, de la ludificación, la gamificación, los MOOC creo que se van a quedar como MOOC, ahí no creo que haya mucha variación. Es decir, este tipo de luces brillantes o de fuego artificial que aparece en el camino de la educación y la tecnología, realmente esto de la ludificación, la clase invertida, el MOOC, se está diluyendo, están todavía hacia arriba. ¿Realmente se está sabiendo bajar a tierra más allá de la vida brillante? Yo creo que todo suma siempre y cuando se haga de una manera lógica, racional y coherente. Es decir, volviendo un poco a lo que se ha hablado antes y yo también he comentado, es decir, si realmente no hay un proceso de innovación, de transformación pedagógica, todas las palabras que has dicho es que no sirven para nada. Es decir, clase al revés, flip the classroom. Es una pedagogía maravillosa, o sea, muy, muy interesante, si se aplica correctamente, si se sabe hacer, si se forma al docente para que la pueda aplicar de una manera racional y que dé sus resultados bien. Pero si empezamos a meter, es decir, el problema muchas veces es lo que decía antes Carlos, ¿no? La radio, llega la radio y se mete en las aulas, llega el cine y se mete en las aulas, tal. O sea, dicho así parece como se haya metido como capón todo, ¿no? Y posiblemente en algunos casos se ha hecho así. Pero todo de manera aislada y todo por separado tiene su razón de ser. El problema es cómo se mete, cómo se introduce y qué usos hace eso. Si se hace de una manera coherente, lógica, y con una formación adecuada y siempre teniendo la tecnología como aliada, no como fin en sí mismo y siempre al servicio de la transformación metodológica. Yo eso soy bastante claro. Innovación y transformación. Si se hace así, bienvenidos sean todas las palabrejas que queramos. Sí. El problema muchas veces es que acabamos en el síndrome de Homer Simpson, que decía que la suerte ahora es que los niños les ponen YouTube e Internet delante y se educan solos, ¿no? mi hijo es el caso. Bueno, David, empezamos por Enrique para darte ahora un poco de tiempo esta vez. Muy rápido para mojarnos un poco, es decir, en un estadio que probablemente sea el más decisivo, que es la educación primaria, aunque muchas veces no es donde destinamos más recursos, infelizmente, me gustaría que compartierais un poco vuestra visión de qué tipo de dispositivo. Aquí sí que me gustaría hablar un poco ya, aunque sea de menos relevante o menos crítico, al revés, cacharro en el aula sí o no, qué tipo de cacharro, de tablet, de ordenador, de sobremesa, de... ¿Cómo lo veis? Bueno, yo este discurso lo tengo desde hace 3 o 4 años, pero vamos, lo voy a repetir de nuevo. Sí. Obviamente, en función del estadio del alumno, tú deberías de tener un dispositivo u otro, pero si lo hiciéramos por edades, que quizá es la manera todavía más lógica de dividirlo, vemos claramente que infantil y primaria quitando último ciclo de primaria, pero vamos, infantil y casi todo primaria,
es un momento de consumo, sobre todo de contenidos. La producción existe por parte de los chavales y están utilizando herramientas para hacerlo, pero no es tan intensiva como la tienes en secundaria, bachillerato o universidad. Si utilizamos estos principios, pues quizá el producto que más encajaría en infantil y primaria podría ser una tableta, una tableta con la posibilidad de un teclado, pero vemos que claramente en secundaria, y antes lo circunscribíamos a la universidad, pero en secundaria nos damos cuenta de que no, que los chavales producen muchísimo más. De hecho, yo me empiezo a contar, yo qué sé, anécdotas graciosas, ¿no? Mi sobrina se acaba de ir a estudiar un año fuera y le dije, bueno, llévate un cacharro. ¿Qué te vas a llevar? Necesito un portátil. Y tenía un iPad y tenía otra tableta que no era de Apple, ¿no? Y dijo, pero necesito un portátil. O sea, si tengo que elegir un único dispositivo para poder hacer todo lo que yo necesito en este momento, bueno, salen formatos interesantes, pues que son los 2-en-1, los convertibles, portátiles táctiles, en fin, que intentan cubrir todo este tipo de necesidades para alumnos de secundaria y profesorado. Muy bien. Carlos, no sé si Neta te quiere mojar, pasa palabra. Sí, bueno, coincido bastante, la verdad. Yo creo que según vayamos hacia un aprendizaje más de producción, ahora mismo un portátil, ¿no? Y los pequeños probablemente una tablet. No tengo mucha opinión sobre el tema. Yo creo que esto es una tendencia, depende, sí. No es exacto, pero bueno, si pudieras segmentarlo, por ahí iría. No, yo siendo Lenovo, número 1 del mundo en PCs, tengo que decir portátil. No, depende, hay diferentes factores, formas, hay diferentes tipos de dispositivo. Igual te estoy hablando de un sobremesa o te estoy hablando incluso de un monitor Zero Client o un monitor Thin Client y tener algo fijo en la aula. Evidentemente el PC, la tableta, como comentabais, bueno, pues porque además hay estudios de que los niños de más tempranas edades pues interactúan de forma muy adecuada con la tableta y no, evidentemente, a un niño no le vas a poner un teclado cuando no tan siquiera reconoce las teclas. Yo fundamentalmente hablaría de 3 aspectos que para mí son fundamentales cuando queremos un dispositivo de movilidad, poner a los alumnos, que son la robustez, el ahorro de energía. O sea, no sé dónde cogemos un portátil y no me estoy imaginando una clase con 30 niños con 30 enchufes. Yeah. Y la fiabilidad del producto. O sea, la robustez. Nosotros, por ejemplo, en Lenovo tenemos productos, bueno, pues que vienen con la carcasa engomada, pues para que cuando se le caiga el producto, la pantalla no se parta. Algo que es común en los requisitos del sector educativo, que son las 6 celdas, pues para que no tengamos que enchufar cada 2 por 3 el portátil al enchufe. Y luego incluso, hablando también de nuestro discurso, nosotros somos muy PCs, cada vez más tablets y por supuesto siempre en multimodo. Pues eso, algún tipo, como comentaba Enrique, algún tipo de producto 2-en-1, 3-en-1, 4-en-1, de estos que se pueden girar 360 grados, para que además podamos tener lo mejor del PC, con una pantalla grande, con un teclado, pues para temas de productividad, lo mejor de una tableta, pues para, por ejemplo, poder tomar notas con un lapicero. Perfecto, Carlos. Siguiente, vamos. Muy importante la anotación que han hecho. ¿Consumo de contenidos o creación de contenidos? Un poco en función del uso que se hace de la tecnología. Vosotros, Sataka, habláis siempre de innovación. Yo voy a aprovechar para decir, desde HP tenemos un vertical de educación específico en el cual hacemos productos solamente para el segmento de educación. ¿Esto qué significa? Que el hardware es específico para educación y que tiene un paquete asociado de software para el segmento de educación. Es decir, los PCs, pues como decíamos, se pueden caer líquidos, son más robustos, etc. Y tiene una consola de gestión que te permite gestionar esos equipos en el aula, gestionar esos equipos en casa, que tengan una gestión antirrobo, es decir, una serie de cosas que son necesarias para el ecosistema de educación. Como sois Sataka, pues decir, oye, nosotros vamos a lanzar una serie de productos, los lanzaremos en el BED, que son específicos para educación y que son fundamentalmente táctiles. Y ahí aporta un poco el tema tableta, portátil, perfecto, pero tactilidad. Comprendo, perfecto. ¿Te la quieres saltar o quieres...? Yo tengo poco que decir, tengo aquí a los líderes del mercado poco que decir. Es decir, yo creo que mejor están ellos. David, creo que Samsung está muy apalancada en el tema de tablet, pero aprovechando de que vosotros, bueno, todos tenéis Chromebook, pero me gustaría saber cómo lo veis para el sector educativo, aprovechando que te toca a ti. ¿Qué tipo de dispositivo y si lo del Chromebook ves que al final va a tener encaje en todo este lío? Bueno, Estados Unidos está teniendo encaje, parece, ¿no? O sea, yo creo que es más bien una apuesta de Google, o sea, más que el dispositivo, el Chromebook lo define lo que va dentro, ¿no? O
sea, es más bien el sistema operativo y toda la apuesta educativa de Google, ¿no? O sea, que está, vamos, que eso, sí, efectivamente. Es un pack, sí, sistema de gestión, hay determinado tipo de contenidos, ¿no? Todo muy Google. Quizá yo creo que eso debería comentarlo más alguien de Google, ¿no? Porque al final es un negocio Google donde el fabricante lo que estamos poniendo es el cacharro, pero todo lo que va dentro realmente es el pack o el modelo de soluciones educativas que tiene Google. Que sí que está ahora mismo teniendo bastante éxito en el ámbito anglosajón, también es donde han empezado. En Estados Unidos está empezando a tener una penetración bastante significativa, sí. En el Reino Unido también han empezado hace poco y yo creo que sí que está teniendo cierto éxito, pero bueno, pero más que el cacharro, o sea, yo creo que Chromebook lo que define es lo que va dentro. Vale. Y específicamente para vosotros, que estáis en el tablet, cuando os demandan mucho el tema del lápiz, y que vosotros estáis muy también en ese tema del pen y de escribir en el dispositivo. Pues la verdad es que sí, o sea, yo creo que ese es un aspecto, y además han hablado antes del tema de la creación de contenidos. Yo, una pequeña discrepancia, creo que incluso en infantil, al final es importante porque empiezan a crear contenidos, empiezan a escribir, ¿no? Entonces, el poder tener un dispositivo en el que también se pueda escribir, pues puede ser importante, ¿no? Porque además, aparte de que te ahorra espacio en la mesa, que siempre está bien, ¿no? Porque si no tienes la tableta, a día de hoy eso evolucionará, pero sigues teniendo la tableta, el libro, el papel, el lápiz, y al final por lo que tendremos que ir es a pupitres más grandes, ¿no? Pero sí, yo creo que el tema del lápiz es importante. Nosotros, por eso también, dentro de la oferta que tenemos, sí que insistimos bastante, ¿no? Porque sí que creemos que, bueno, oye, a algunos se les ha olvidado, pero los chavales escriben. Mi hijo el otro día, con la goma, le dio al tablet. Con la goma, ¿no? Pobre, 5 añitos. Sí. No, pero sí tenemos un lápiz que le das la vuelta y borra. Claro, es el cambio de contexto. En la clase es todo el día goma, lápiz, sí. Y yo le empujo un poquito al cacharreo y, claro, ahí el pobre todavía tiene que hacer la síntesis. ¿No? Nos tenemos que ir, son última ronda, aquí os pediré de nuevo un poquito de concisión, de ir al grano. Modo Twitter, si me lo permitís. Venga, lo que tenía aquí preparado era una esperanza de mejora que pensáis claramente que la tecnología o que la nueva tecnología puede traer a la educación. Y algo que digáis, bueno, esto si realmente lo hacemos bien lo tendrá. Y un riesgo que veáis, porque hemos hablado yo creo que todos bastante en positivo y es normal, somos del mundo de la tecnología mayoritariamente o estamos muy vinculados al mundo de la tecnología, pero algo que incluso siendo parte de este mundo penséis que bueno, hay un riesgo en pasarnos de frenada o en introducir esto de una manera equivocada y podría suceder algo negativo. Si queréis empezar por alguien que no ha empezado todavía, Palazón, empieza tú y vamos saltando. Yo creo que el mayor riesgo, decía, un riesgo y perdón Antonio. Y una esperanza de que la tecnología pueda mejorar algo mucho. La esperanza, por ejemplo, es que la tecnología sea más accesible, y también desde un punto de vista económico. O sea, que aquí están los fabricantes y yo sé que ellos tienen su margen de beneficio y tenemos que ganar dinero, pero que en la medida posible pueda ser más accesible a las familias en general. Bien sea la compra de esa tecnología, las familias puedan hacer directamente o a través de administraciones públicas, como sea, pero bueno, que pueda llegar de una manera más sencilla, más fácil a muchas familias que no pueden acceder a ella. Y un riesgo es convertir la tecnología en el centro de todo. Pero la tecnología nunca perdamos de vista que es un aliado y una herramienta al servicio de la mejora educativa, siempre. No convirtamos a la tecnología en el centro de todo porque queremos en un grave problema y un grave riesgo. Perfecto. ¿Seguimos por ti, Carlos? si quieres. Yo lo que pediría es un poco continuidad en los planes educativos, tanto a nivel público, pues un poco también como a nivel privado, un poco de continuidad. Y es un poco de respecto al riesgo, porque al final la continuidad es lo que te permite tener unas metas y unos objetivos claros. Y en cuanto un poco al beneficio, pues evidentemente que la tecnología y los líderes tecnológicos ven en el sistema educativo pues al final un objetivo claro. Y todos trabajamos alineándonos desde el punto de vista que nosotros mismos incluso tenemos equipos pedagógicos trabajando en nuestro área de producto. Perfecto. Tisco. Mira, en España creo que tenemos como 32.000 escuelas, creo que hay 80 o 90 universidades. Es muy difícil implantar un modelo, porque lo que hemos hablado de aquí es fundamentalmente de un cambio de modelo educativo, sin la colaboración de gobiernos, de todas las administraciones públicas, para que además sea, por un lado, sea accesible a todos los ciudadanos de este país y, en segundo lugar, sea asequible
para todas las economías. Nosotros apostamos fundamentalmente por eso, ¿no? Porque la administración pública tire, vea la oportunidad. Yo creo que hablar de la tecnología en el siglo XXI y como una oportunidad para el futuro creo que está de más. Yo creo que todo el mundo lo tiene que ver así. Y abogamos a que las administraciones públicas realmente cojan el mando, cambien el timón y apuesten realmente por un cambio de modelo educativo. Perfecto, Carlos. Una esperanza de que la tecnología pueda mejorar en la educación y un peligro o riesgo. Bueno, yo soy optimista, ¿eh? Ahora me quedo con 2 riesgos, si no te importa. Bueno, perfecto. Mira lo que eres optimista. Por eso he dicho que soy optimista, pero voy con 2 riesgos. El primer riesgo que veo es que no hay ahora mismo estrategia de escuela digital a nivel de país, no lo hay. Y esto provoca un riesgo clarísimo ahora mismo de una brecha entre aquellos centros que, por lo que sea, y hay distintas condiciones, están accediendo a la transformación educativa en general a través de las tecnologías y los que no. Y la escuela pública ahora mismo en este momento está corriendo, no toda, pero la escuela, porque hay iniciativas muy buenas, ¿no? Pero la escuela pública en general tiene un riesgo ahora mismo de quedarse, ¿no? Separada de otras escuelas que sí que están afrontando con mucha valentía también y con riesgos un cambio de modelo educativo desde las tecnologías, que es desde donde vivimos. Primer riesgo. Segundo riesgo, muy parecido, de nuevo una brecha digital que ahora ya no es un problema de accesibilidad a los dispositivos, que creo que está superado, tampoco es de conectividad, aunque nos lo pueda parecer todavía. Discrepo. Todavía podría ser de conectividad, pero no es el riesgo. El riesgo que nos viene encima, no sé si es en 3 años, es el del uso, el de la alfabetización de verdad. Y el riesgo que yo creo que corremos es el de individuos bien formados en tecnologías e individuos no formados en tecnologías. Y formados en tecnologías no solo significa saber usar los cacharros, saber trabajar con los cacharros, sino también tener un espíritu crítico hacia la tecnología. Creo que debemos, ¿no? Fomentar desde la escuela el mirar a la tecnología con un poco de precaución. Si no tenemos ciudadanos críticos con todo en general, pero con la tecnología en concreto, pues tenemos riesgos, ¿no? Hay temas como los datos de la educación, la privacidad, hay un montón de cosas que la tecnología nos trae muy positivas en principio, pero que si no lo abordamos también desde una mirada crítica puede ser un riesgo. Dicho esto, insisto, soy un optimista, pero vamos. Nada. Enrique, tú eres todavía más optimista. Bueno, una esperanza y Yo, una esperanza que efectivamente la educación sea una política de Estado, que no sea de un partido político. Y tiene que ser así. Entonces, hasta que no se tome conciencia de que de la educación depende de nuestras pensiones, como bien dijo Confucio en su momento, una sociedad civilizada es aquella que cuida de sus ancianos y educa a sus niños, ¿no? Educa a sus niños son 20 años, es lo mínimo al final, entre 16 y 20 años lo que tiene que durar el plan educativo de formación de un chaval. ¿Cómo puede depender eso de una legislatura? ¿No? Es absurdo, por definición, ¿no? Pero hasta que no haya conciencia de que eso tiene que ser así y que tiene que haber otro tipo de acuerdos y consensos entre las distintas partes políticas involucradas en esto, va a ser muy difícil que nadie tenga la paciencia de ir haciendo planes y trazando esto a lo largo del tiempo. Esa es mi opinión. La esperanza es que lo hagan, ¿vale? El riesgo, efectivamente, que aunque eso suceda, al final el modelo no sea un modelo competencial, con lo cual tendremos muy buenos expertos tecnológicos, pero que no saben utilizarla para su futuro, ¿no? O sea, eso nos puede pasar, claro que sí. Perfecto. David, te toca terminar otra vez y terminas la mesa, además, de hecho, pues eso, una esperanza con tecnología y educación y un riesgo que veas claro. Vamos, una esperanza, yo creo, en un mundo donde el cambio ocurre mucho más deprisa que nuestra capacidad de asimilación. Yo creo que un modelo por competencias como el que se ha estado comentando aquí, vamos, es en el que la tecnología tenga un papel fundamental, porque es fundamental, porque sin tecnología yo creo que es imposible, es totalmente imposible, tiene que ocurrir. O sea, va a pasar o va a pasar, o sea, no puede pasar otra cosa. O sea, lo que tenemos que ser conscientes es que pase como queremos que pase, pero que va a pasar y que la tecnología va a tener un papel fundamental y que al final va a pasar, eso yo creo que está clarísimo, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces, la esperanza es que va a pasar. El riesgo es que no pase como queramos, ¿no? Es que no seamos nosotros capaces de conducir o de llevar todo este cambio que se está produciendo a donde nosotros queremos que vaya, ¿no? Que no vaya acompañado con un cambio metodológico, con un cambio en las políticas educativas, etcétera, etcétera, que precisamente favorezca todo esto. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos. Damos por cerrar la mesa. He intentado incorporar muchos de vuestros comentarios a la parte del debate. Esperamos haberlo
hecho bien. Yo creo que el debate apenas hemos dado una pincelada de todo lo que podríamos tratar. De hecho, uno de los objetivos que tenemos nosotros, uno de nuestros compromisos es que de aquí en adelante pues la educación y la tecnología sean uno de nuestros temas fundamentales, ¿no? Y por supuesto, muchas gracias a todos los que habéis venido y a todos los que nos acompañan en streaming. En 5 minutos empieza la siguiente mesa. Vamos a hablar de los smartwatch, vamos a hablar si esa confluencia entre la moda y el mundo de la tecnología tiene sentido o es impostura, y vamos a intentar ver cuánto de valor real hay ahí. Y bueno, muchas gracias a todos. Seguimos con los premios.